a que ese sonido promete, es una maravillosa melodía, y es que estamos ante una moto de esas que te dispara la adrenalina sin remedio. Es la BMW S1000R 2021 y la marca alemana ha renovado a fondo la receta para hacerla pues más sofisticada, más dulce, pero igual de excitante. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues planteando una ergonomía mejorada, una parte ciclo que va un pasito más allá, más electrónica, más tecnología y por supuesto un motor que mantiene su carácter, pero es todavía más eficaz. ¿A qué mola lo que os cuento? Bueno, pues en el siguiente vídeo vamos a desarrollarlo, vamos a disfrutar de las sensaciones que propone esta brutal S1000R y tanto te la vayas a comprar como no, quédate conmigo porque lo vas a gozar. Y vamos a hablar del diseño. ¿Qué os parece? A mí me gusta, es discreto para ser una naked de altas prestaciones y desde luego BMW ha hecho un trabajo muy profundo porque no queda absolutamente nada de la generación anterior, comenzando por este faro. Antes tenía, si recordáis, uno asimétrico. Aquí tenéis esta nueva óptica delantera que me recuerda mucho a la F900R y desde luego toda la iluminación es full LED. Voy a encenderla para que la veáis. Es muy llamativa esta banda central porque es la luz diurna que es opcional. Todos los paneles laterales se han rehecho apostando por un minimalismo que se traslada hasta la parte trasera con un colín realmente muy pequeñito como buena moto deportiva. La ergonomía, es decir, la posición de conducción, es otro de los aspectos importantísimos en una moto y BMW Motorrad lo ha replanteado para tratar de que el piloto esté más integrado, mejor cohesionado con esta S1000R 2021. Me voy a subir al asiento, que ya sabéis que siempre me gusta, para ver la postura de conducción y para que veáis cómo me queda y coger referencias. La mayoría ya sabéis que mido 1,66 y veis cómo llego. Pues de puntillas, pero con los dos pies, no me plantea ningún problema. De todos modos, BMW ofrece dos asientos opcionales, uno a 810 más bajo y otro a 850 milímetros. Muy importante la posición del manillar, que se ha bajado y se ha hecho más recto. Esto lo que hace es que tengamos una postura que para nada es de paseíto para ir con esas motos naked, no. Esta es deportiva de verdad. Pero como veremos luego, tampoco plantea una postura que sea incómoda o que carga demasiado los antebrazos y las muñecas. Pero como veis, pues tenemos lo que necesitamos, una disposición al ataque, que es casi siempre como vamos a ir con esta juguetona S1000R. Volviendo a la ergonomía, pero ahora en marcha, pues deciros que me resulta una moto, tras muchos kilómetros hechos ya con ella, confortable dentro de su concepto, que es deportivo sin paliativos. Me gusta mucho la amplitud del asiento. Esto te deja moverte con mucha facilidad. La unión con el depósito es muy estrecha. Además tenemos un chasis también que va en la misma línea, ¿no? Estrechito, y eso hace que nos sintamos muy bien integrados en la moto. BMW ha conseguido su objetivo en ese sentido. Y ese manillar bajito y ancho, que además es regulable en 4 posiciones, te da una sensación de control absoluta. Por cierto, las manetas de freno y embrague, como no puede ser de otra manera en una moto de alta calidad, son regulables para poder adaptarla al tamaño de nuestra mano o a nuestros gustos.
Los espejos retrovisores están muy bien integrados en el ancho de la moto. Pero tienen un pero principal, y es que, por ejemplo, ahora que vamos a unas 4000 vueltas, se ve perfectamente. Sin embargo, cuando empezamos a incrementar el ritmo y la aguja comienza a escalar en el tacómetro, a partir de las 5 o 6000 vueltas ya no se ven tan bien, se va enturbiando progresivamente la visión según escalamos en el cuentavueltas. Además, en la parte interior siempre te ves un poquito en la zona de los codos. No está aprovechado del todo el diseño. Y la persona que va detrás, pues bueno, tiene un puesto que es elevado, no tiene unas agarraderas para fijar bien la posición, y es para llevar a alguien de forma eventual, pienso yo. Pues aquí estoy, junto a su alma de Superbike, este motor que deriva de la todopoderosa S1000RR. Qué bueno es tener un espejo semejante en el que mirarse. Estamos ante una mecánica Euro 5 que mantiene la potencia de la generación precedente, esos 165 caballos que no lo entrega a 11.000 vueltas, es decir, estira muchísimo como buen tetra. Los 114 Nm de par nos los ofrece a poco más de 9.000 vueltas. Es una mecánica en la que se ha trabajado muchísimo, no solo para hacer la Euro 5, sino para obtener un conjunto más estrecho y ligero, concretamente 12 milímetros más estrecho y un 6% más ligero. Estamos ante un motor que pesa 58 kilos y medio. El escape también aporta su ligereza a un conjunto que en general es 7 kilos más liviano que la generación anterior, y aquí estamos ante un 11% de reducción del peso de un elemento tan importante como es el escape. El consumo homologado o anunciado por BMW es de 6,2 litros. Luego veremos si esa cifra la subimos o la bajamos, que para eso vamos a probarla. Y un último apunte, que creo que es bastante importante. Las marchas, las 3 últimas relaciones se han alargado con 3 objetivos. Primero, reducir el consumo, la rumorosidad y además también reducir las vibraciones. Así que, como veis, se ha hecho un trabajo muy intenso. El embrague también se ha trabajado sobre él. No tenemos uno hidráulico, pero todo ese curro se ha hecho orientado a que tengamos unas sensaciones, bueno, pues de estas suaves, ¿no? Que el accionamiento no sea siempre fácil. Y por supuesto, contamos con embrague antirrebote. El motor me parece una maravilla. Tiene muy mala leche, pero a la vez es dulce, es muy progresivo, muy lineal en la entrega, y ese genio, ese carácter tan sumamente temperamental, solo lo encontramos de verdad cuando lo buscamos. En ese momento es cuando comienza a aullar con un sonido a moto de competición total, y eso sucede a partir de las 8000 vueltas o una cosa así. Antes, por ejemplo, ahora vamos a 4000 vueltas en el modo road, es decir, vamos en modo civilizado, y es muy dulce en la entrega. Se puede dosificar muy bien porque el acelerador electrónico cuenta con un tacto muy preciso. Y ya encontramos desde el fondo del tacómetro, en realidad, porque hablamos de que la potencia del par la entrega todo ello a partir de 9000 y hasta las 11000 vueltas, pero al ser un motor de 1000, realmente está llenísimo en toda la banda de uso. Digamos que arriba es donde entrega lo máximo, pero un buen porcentaje del par lo vamos a tener disponible a partir de 3-4 mil vueltas.
y además es un motor que sube de vueltas de maravilla. No tiene el sistema ShiftCam de distribución variable, del que sí dispone la S1000RR, y en BMW nos explicaron que es porque es una moto en la que se ha trabajado sobre todo en el bajo y medio régimen, y que ese sistema de distribución variable tiene un efecto sobre todo muy bueno y definitivo en los márgenes de revoluciones más altos, ¿no? Donde ahí cambia el carácter y entrega todo lo que necesitamos, toda esa máxima potencia que necesitamos. El motor, por lo tanto, es bestia, pero a la vez dócil. Aquí miramos el consumo, 6,9 litros a los 100. Lo hemos incluso elevado por encima, pero también lo hemos mantenido en márgenes inferiores a esos 6,2 oficiales. Depende mucho de las ganas con las que te emplees en el mando del gas. Claro, para hacer las pasadas que ilustran todo este vídeo, pues ya habéis visto que he ido bastante deprisita, apurando mucho las marchas. Desde luego es un motor muy controlable y que esconde un genio tremendo. Vamos a sacárselo un poquito. Aquí veis cuando la aguja ya escala a partir de las 6000 vueltas, que el sonido y el empuje son brutales. Ahí veis, he abierto el grifo de la felicidad. Es una locura cómo empuja cuando no sueltas el acelerador. Tened en cuenta que es una moto que en una pista cerrada la he llegado a poner en segunda marcha a 160 kilómetros por hora. Imaginaos la chicha que tiene esto. Es impresionante, o sea, es difícil acabarte una moto como esta. Es mejor disfrutar de ese medio régimen y no ir, pues eso, tan estresado buscando la parte más alta. Y voy a hablaros de la parte ciclo, también renovada muy a fondo para hacer una moto todavía más eficaz. Empecemos con el tren delantero, protagonizado por esta nueva horquilla invertida, firmada por Marzocchi, con barras de 45 milímetros de diámetro y regulable en 2 vías. Nosotros llevamos instalada, que es opcional, la suspensión ESA, que es electrónica. Vemos aquí cómo tenemos estas 2 pinzas de anclaje radial que muerden estos grandes discos de freno. Los neumáticos, los Dunlop Sport Smart. Luego veremos qué tal resultan en plena acción. Y aquí tenemos un amortiguador de dirección que nos va a dar bueno, pues más solidez en ese tren delantero, especialmente en fases de aceleración en marchas cortas. Ahí va a venir francamente bien, como veremos más tarde. Y creo que aquí lo principal es hablar del concepto que hereda de la S1000RR denominado Flex Frame, es decir, chasis flexible. Un sistema que lo que trata es de proporcionar la rigidez que necesitamos, pero también la flexibilidad para hacer la moto muy manejable. Lo que hace es que emplea el motor como elemento estructural y también, por supuesto, el subchasis y el basculante de aluminio. Ese material, el aluminio, es también en el que se ha fabricado el bastidor. Es muy importante todo esto porque, como veremos, hace que la moto sea muy juguetona. Y tenemos también otra cosa muy interesante, que tiene un nombre que a ver si me acuerdo de él: el monoamortiguador trasero con sistema progresivo Full Floater Pro. Ahí me ha salido. ¿Y qué es lo que propone? Pues, como veis aquí, me voy a dar la vuelta por detrás para dejar que se vea bien, porque aquí el protagonista ahora mismo es el monoamortiguador, que como está muy escondido, si me pongo delante ya sí que no se ve. Tiene una posición totalmente vertical y además está lo más alejado posible del motor. Y no solo del motor porque sí, sino del calor. ¿Para qué? Para que todos los componentes, especialmente el aceite, trabaje de la forma más eficaz posible. Además tenemos
el pistón del amortiguador, que es más grande, de 46 milímetros. Eso hace que tengamos más capacidad de aceite, que trabaje con menos presión. Y esto tiene un doble efecto importantísimo. Primero, mejora la sensación de agarre, es decir, la tracción. Y segundo, también hace que el neumático tenga más vida útil, y eso es muy importante en este tipo de motos que gastan goma que no veas, y no son gomas precisamente baratas, con lo cual es una solución realmente importante. Acompaña muy bien, es una moto que yo veo equilibrada. Llevamos las suspensiones ESA electrónicas y ahí tenemos dos modos. Aquí las vais a ver, voy a cambiar en marcha. Ahí, Road, que deja la moto un poquito más suelta para que sea más confortable y no sea tan dura, ¿no? En general, de todos modos, no tenemos una moto muy dura, sino que se muestra dócil, pero eso sí, con la rigidez necesaria. Se ha hecho un gran trabajo en esa parte de ciclo. Como decía, tenemos modo road y ahora vamos a cambiarlo al dinámico. También vemos en la parte derecha un casquito, se pueden poner dos para que también regule el peso que lleva encima la moto. Es muy interesante esta opción, y la lástima es que hay que pagarla aparte. Esa horquilla Marzocchi da muy buenas sensaciones. La moto se nota muy aplomada en todo momento y a máximas prestaciones en carretera, estabilizada totalmente. Y esa ecuación de la que siempre hablamos entre agilidad y estabilidad está muy lograda. Es súper precisa, pero súper precisa. Y eso me encanta. Los frenos son toda una garantía. Por ejemplo, si aceleramos aquí un poco, acabamos de hacer una frenada de emergencia y bueno, incluso haciendo entrar el ABS y nada, paramos la moto en un santiamén. Tienen muy buen tacto. Esas pinzas que pone BMW, pero que si no me equivoco son Hayes. No monta Brembo, pero la verdad es que esta elección tampoco me parece mal. Aquí ves como la moto es que es súper juguetona. Se entra fenomenal en la curva con una dirección muy neutra, no tiene querencias sobre ni supiradoras. Y en ese sentido apoya muy bien. Además, no cansa, no es una moto física, se siente tan ligera que incluso cuando te estás tú exprimiendo a fondo, ella parece ir con toda tranquilidad enlazando curvas. Me gusta mucho la sensación de tracción. En ningún momento notamos... Es difícil hacer entrar el control, además de tracción, ¿eh? Lo veríamos aquí en esta parte izquierda. Vamos sobre raíles, pero luego qué bien nos podemos mover de una curva a otra. Aquí, facilidad tremenda. Desde luego la parte ciclo está a muy buen nivel. Hay una cosa que me gusta mucho y que aquí pues no os la puedo mostrar, pero en ciudad me he dado cuenta, bueno, cuando quieres dar una vuelta, que tiene un radio de giro excelente. No haces tope con el manillar fácilmente. Y eso, con ese pedazo de horquilla que tenemos, pues es una noticia muy buena. Porque esto además en ciudad nos va a dar, aparte de la buena movilidad que tiene la moto, pues muy buen margen a la hora de moverla a baja velocidad o en parado, muy buen margen de maniobra. No es muy habitual contar con ese
con ese buen giro en motos que están pensadas para disfrutar de altas prestaciones en carretera y por supuesto en circuito. Si en ciudad combinamos eso, por ejemplo, con la suspensión en el modo de carretera, que siempre va a ser más progresiva, y además contando con este motor, con ese tacto tan agradable de bajas vueltas, pues vamos a tener una compañera en el día a día a la que le vamos a coger mucho cariño, porque se va a comportar fenomenal. Pero bueno, estamos aquí en carretera, que este desde luego sí es un territorio que le encanta. Como se nota que se ha endurecido en la suspensión, en el modo dinámico. Y eso es lo que necesitamos para notar la moto muy afianzada en las frenadas más bruscas y más apuradas. Es una delicia enlazar curvas, ese planteamiento flex frame me parece una maravilla. Y hay que hablar del cambio de marchas, el shifter bidireccional, que bien funciona, me encanta. Lo suelo valorar especialmente en las reducciones y las hace de escándalo. Aquí veis, podemos juguetear mucho con ella cuando encontramos unas enlazadas. La verdad es que es una fiesta, y la sensación de control, lo vuelvo a repetir porque es que es una pasada, es total, y precisamente con eso es con lo que hay que tener siempre precaución. Es una moto que nos arropa de maravilla a la hora de echar el freno, a la hora de contener su ímpetu, deja corregir en plena trazada. En fin, me parece que llamarla juguete es un insulto, no lo voy a decir, pero es cierto que es divertidísima. Como os dije al principio, dispara la adrenalina sin remedio. Una moto totalmente visceral, con la que hay que tener mucha más cabeza que corazón, eso sin duda. Aquí veis también. Y los neumáticos dan muy buena sensación en todo momento, esos Dunlop. Y vamos a hablar de equipamiento, tecnología y electrónica, algo muy importante en las motos actuales y un factor en el que esta nueva generación marca una clara distancia con el modelo precedente. Por ejemplo, en cuanto a electrónica, que es fundamental hoy en día con las prestaciones que ofrecen estas motos. Ahora tenemos de serie 3 modos de conducción: el Road, el Rain y el Dynamic. Luego podemos instalar el Dynamic Pro, que además nos abre más posibilidades de ayudas electrónicas. Pero vamos a ceñirnos a lo que tenemos de serie. También, por ejemplo, contamos con arranque en pendiente, que puede complementarse con el arranque en pendiente Pro si tenemos comprado el paquete Dynamic Pro. Tenemos una plataforma inercial, una IMU de 6 ejes. ¿Y qué es lo que hace? Pues que contemos con un control de tracción que funciona en inclinación, y también con el ABS Pro, que igualmente funciona en inclinación, y todo eso es de serie, con lo cual pues ahí tenemos ya una serie de elementos que nos van a ayudar mucho dinámicamente, sin tener que gastarnos más pasta. Yo ahí he hecho en falta una cosa que me parece, como siempre digo, en las motos que carecen de este elemento, del cambio semiautomático, el shifter bidireccional. En una moto de estas características y precio, pues creo que es una carencia importante. En definitiva, tenemos una moto bien arropada en cuanto a electrónica. En cuanto a tecnología,
La nueva instrumentación es una pantalla TFT que comparte con todo el resto de la gama BMW. Esta interfaz además es bastante vistosa, es muy clara. A mí la verdad es que me gusta, también no es menos cierto que la he probado tantas veces que estoy muy familiarizado con ella. Tiene un montón de opciones, tiene un modo de visualización Sport que mola mucho porque en un diagrama de barras pues te pone la frenada, fuerza frenada, el control de tracción, la inclinación máxima para ambos lados, y luego tenemos además la conectividad con la aplicación dedicada que tiene BMW, que es BMW Connected Ride. Por lo tanto, tenemos pues una moto bastante completa. La llave de proximidad, pues también entra en paquetes opcionales. Luego al final de la prueba vamos a echar cuenta de todo lo que lleva y vamos a ver en qué merecería la pena gastarse el dinero y qué cosas quizá no son tan importantes. Pero está claro que tenemos una moto muchísimo más completa en ese sentido. El modo lo vais viendo todo el rato. El modo Sport de visualización de la pantalla. Luego tenemos, ¿ves? Bueno, aquí por supuesto el ordenador de a bordo. Perdón, que me he equivocado. Es la desconexión del control de tracción. A ver, este es el ordenador de a bordo con un montón de parámetros. Es muy completo. Esta es la visualización normal, digamos. Pero a mí la que me gusta es la Sport. Y lo que os decía, aquí el control de tracción cuando entra en acción y aquí el freno. ¿Veis, por ejemplo? Ahora lo vais a ver actuar. Habéis visto, ¿no? Mide los metros por segundo y el control de tracción, el porcentaje en el que está entrando. Y luego aquí los grados de inclinación máxima. Esos grados quedan registrados en el momento, pero cuando apagas la moto se vuelven a poner a cero. Debe ser para que no te piques contigo mismo. Pero veis cómo varía la barrita blanca. Aquí lo vais a ver de nuevo. Ahí, lo veis vosotros porque yo no, yo tengo que ir más pendiente de la curva. Ya veis que ahora, por ejemplo, pues hemos registrado, es que veo muy mal los dígitos pequeños, 47 y 48 me parece. Bueno, yo creo que he llegado antes incluso a 53, pero vamos, no es cuestión de eso, he llegado porque sí, no lo iba buscando. Pero bueno, eso es un dato vacilón. Luego tenemos también instalado el modo Dynamic Pro. Vamos a ponerlo. No me gusta mucho que los modos haya que cambiarlo aquí, porque esto afecta al gas. Para cambiarlo, cerramos y ya tenemos ahí el Dynamic Pro. Pero claro, para cambiar aquí, es que esto me obliga, ¿no?, a soltarlo. No sé, es un poco raro. Preferiría cambiarlo desde la piña izquierda y luego soltar el gas en la derecha. Pero bueno, está planteado así, de ese modo. En definitiva, tenemos dinámicamente una moto excitante a más no poder, perdón. Es muy adictiva. Nada más que quieres encontrar curvas y más curvas. Y ella las devora con ansia, determinación y con una seriedad, madre mía. Desde luego estamos ante una moto para gente que tiene experiencia, ya que tiene ciertas manitas. Qué suavecito me he quedado. Esta S1000R es verdaderamente una moto medicinal contra el estrés. Menuda terapia. Es que, como ya habéis podido comprobar y os he ido comentando desde el principio,
hasta ya el final de la prueba on-board, estamos ante una moto que se apodera del lado más gamberro de tu mente y no lo suelta. Por eso te hace disfrutar de lo lindo, también te pone en tensión porque está claro que hay que estar con todos los sentidos a punto para disfrutar al menos de una mínima parte de todo el potencial que tiene una máquina como esta. Recordaros, por si alguno, más que recordaros, recalcaros, que en carretera pues se puede disfrutar mucho, pero te dejas muchísimo potencial porque hay que tener siempre precaución. Ahora en circuito, con esta moto pues puedes explorarla todavía más a fondo, porque ella casi siempre, o siempre diría yo, va a estar por encima de ti. Desde luego se ha hecho un gran trabajo con esta versión 2021 y a mí, desde luego, pocas pegas le puedo poner a semejante aparato. Si es que es una bestia, mía. Mirad, el motor lo habéis oído en marcha, así que simplemente al ralentí ya te avisa de lo que hay en su interior. Y eso en parado, pues ya habéis podido ver en marcha, y cuando ya le intentas sacar parte de todo ese exagerado potencial deportivo que tiene, cómo se comporta, cómo suena, cómo aúlla el motor y que a la vez qué fino se muestra, ¿no?, en la entrega de potencia, esa parte ciclo, tanto el amortiguador trasero como la horquilla son súper competentes ergonómicamente. Ya os he dicho que es una moto ideal para las intenciones para las que ha sido creada y en definitiva, como os digo, no puedo poner objeciones. Simplemente os he comentado los espejos, que vibran bastante a partir de 6.000 vueltas, y algo que dije ya al principio, el Quick Shifter, que además funciona de escándalo muy bien, especialmente cuando superamos las 4.000 vueltas, ¿no? Porque es un sistema que está desarrollado para eso, para en conducción deportiva no tener que preocuparte de tener que soltar gas y demás. Y sobre todo hace unas reducciones que da gusto, da ese golpe de gas que siempre vienen para que acople bien los discos de embrague, no notemos ningún tipo de tirones. El embrague antirrebote también funciona de maravilla. En fin, en definitiva, tenemos una moto redondísima. Pero vamos al precio, que siempre ahí, hablando de este tipo de máquinas, es donde encontramos el principal fallo, y es que digamos que no son para todos los bolsillos, aunque lógicamente pues de un modo u otro, si estás empeñado y te encaprichas de una moto de esta, seguro que te la vas a poder comprar. Tampoco es una locura. Tenemos una tarifa base de 16.370 euros, me parece. Y ahí, como decía al principio, ya tenemos un muy buen punto de partida a nivel de electrónica, de equipamiento y demás. Pero claro, BMW reserva lo más goloso para esos paquetes que tiene opcionales. Y ahí es donde vamos a encontrar ya una moto, vamos a poder plantear una moto muchísimo más completa. Es decir, esta lleva el paquete Comfort y el paquete dinámico o Dynamic. Ahí tenemos la suspensión electrónica, tenemos también el cambio rápido, por supuesto, los puños calefactables, el control de velocidad de crucero, la llave de proximidad, tenemos un montón de cosas. Con todo ello, por cierto, también tenemos el e-call, ¿no?, porque es un sistema de emergencia que viene muy bien, pero eso también va aparte. Con todo eso que os he nombrado, quizá me deje algún ingrediente, pero bueno, es que son tantos que se me puede olvidar alguno. Con todo eso, la moto estaría en unos 18.600 euros. Y ahí sí que la tendríamos ya totalmente equipada. Yo creo que con todos los lujos necesarios e incluso innecesarios. Y bueno, la podéis ver muy cara o no, dependiendo también de vuestro rango de compra que tengáis en mente. Pero lo cierto es que está muy bien alineada con esas naked de muy altas prestaciones, pues digamos, por ejemplo, una Aprilia Tuono Factory, la V4, o la KTM 1290 Super Duke R.
Y por supuesto esa nueva Triumph Speed Triple RS 1200. Todas se mueven en ese margen de precio, con lo cual creo que BMW no plantea en absoluto una moto más cara que sus marcas competidoras. Así que ya es cuestión de lo que estéis dispuestos a gastaros. Desde luego, el que se lo gaste, yo le puedo asegurar que no se va a arrepentir. Espero que hayáis disfrutado muchísimo en esta prueba. Yo me lo he pasado de escándalo. Y por supuesto, gracias por estar viendo nuestros vídeos, por dejarnos los comentarios, que tan importantes siempre son. Y os espero por aquí muy pronto con más pruebas. Hasta la próxima.